En la audiencia de esta tarde tenemos el privilegio de conversar con un miembro de esta casa, de esta familia de medios Jumarpos. Nos referimos al politólogo y experto en política internacional, Víctor Villanueva. Bienvenido, hermano, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a toda nuestra audiencia, obviamente, de este espacio, el Tribunal de la Tarde, el único tribunal que acudo sin citación. Yo voy directo y en vivo sin ningún inconveniente. Así es, así es, hermano. Y además es el único tribunal donde Víctor sale absuelto. Cuidado, cuidado. Depende del tema, Vianney. Víctor, la noticia a nivel internacional en estos momentos más importante para Latinoamérica, sabemos que el caso Ucrania y ese conflicto de matices geopolíticos está copando el escenario mundial, pero a nivel latinoamericano, el apresamiento del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández es digamos que la noticia del momento. Y nos gustaría empezar esta conversación con una explicación breve del contexto en que este acontecimiento se ha llevado a cabo. Bueno, lo que estamos viendo es obviamente un hecho totalmente deplorable para lo que es la calidad de la democracia en nuestra región, por distintos ángulos que se puede analizar este hecho, plantear que el hermano del expresidente desde hace ya 20 días, expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue condenado a cadena perpetua, Tony Hernández, por acusado de narcotráfico desde Honduras hacia el territorio de los Estados Unidos. Imagínate. Y en este contexto se sitúa al presidente, al expresidente Juan Orlando Hernández como miembro de esa red que de alguna u otra manera ya en Honduras se señalaba como el cartel de los Hernández. Y aquí hay muchos hitos en cuanto a lo que es la calidad de la democracia de este país, que es el segundo país más pobre de la región, es el país que, uno de los países que mayores indicadores de desigualdad marcan en toda la región, y que eso tiene un contexto y un trasfondo inclusive que siempre se señala, o siempre lo señalo, hacia la responsabilidad de los Estados Unidos en esta república. Honduras es un país que siempre ha estado secuestrado por determinada élite, inicialmente empresarial y militar, de parte de los Estados Unidos, y de alguna u otra forma han tejido aquí un status quo que solamente basta leer la propia constitución de este país para uno darse cuenta cómo el contubernio de élites han secuestrado la institucionalidad y la calidad de la democracia de esa nación. Yo no recuerdo constitución alguna que se prohíba a sí mismo modificarse, y no solo que se prohíba modificarse, sino que es una constitución que el que pregone que va a modificar el texto constitucional ya de por sí constituye un delito de lesa patria, y que la propia constitución establece la pena, los cargos y las multas que se le ha de aplicar de manera ipso facto a esa persona que se le señale como promotor, aún sea en espacios académicos, en aulas. No se puede hablar de que se puede modificar esta constitución. Y eso obedece claramente a que desde que cuando las inversiones estadounidenses en nuestros países, sobre todo inicialmente por la vía agrícola, ya luego a nivel de manufactura, estos inversionistas se hicieron dueños del aparato productivo de esta nación y establecieron un status quo político ahí que da gráficas como la siguiente, en investigaciones que personalmente he hecho en otros contextos a razón precisamente de la calidad de la democracia en Honduras. Y es el hecho, por ejemplo, de que de los últimos 40 años a la fecha, todos los presidentes, todos, sin excepción, en los primeros 6 meses del año ya de gobierno, en los primeros 6 meses, ya habían pasado por la Casa Blanca en visita oficial, y esto obedece a mantener siempre un predominio hegemónico con respecto a las decisiones políticas en esta nación. O sea que lo que estamos viendo no es un hecho fortuito, es un hecho que el propio Juan Orlando Hernández, que es un protagonista de la élite política de Honduras, y que desde hace 12 años gravita en escenarios de principalía,
Este señor que fue presidente, fue congresista, su hermano también fue congresista, Claro. se le señala desde dentro de Honduras de haber establecido un cartel que, si bien es cierto, él enfrentó muchos carteles de droga, lo que se determina es que lo que estaba haciendo era fortaleciendo el propio cartel que dirigía en el terreno su hermano y que desde las medidas y las disposiciones del Estado lo que hacía era combatir a los carteles que le eran competencia y así de alguna u otra manera mantuvo un predominio y un status quo dentro de Honduras. También, y como digo con respecto a lo que es la constitución y el impacto político en este país, es el único individuo en toda la historia democrática de Honduras que se le permitió repostularse. Estaba taxativamente prohibido, y no solo prohibido, sino que nunca ningún político había repetido la presidencia de ese país, y a este señor desde el poder, después de la inestabilidad de Manuel Zelaya, después del contexto de la presidencia de Porfirio Lobo, a este señor se le permitió llegar a la presidencia, buscar un bajadero de interpretación constitucional y lavar, literalmente lavar, dos procesos electorales tipificados como fraudulentos ambos y así mantenerse en el poder en esta nación. Sí. Y eso no se hace en ese país sin el concurso de los Estados Unidos, que hay que matizar que cuando lo hizo gobernaba el presidente Donald Trump, y ahora en el cambio de gobierno en los Estados Unidos hacia la administración del presidente Joe Biden, pues entonces el expresidente Orlando Hernández se quedó sin ese doctrinamiento de estos halcones neoconservadores que de alguna u otra manera le permitieron quedarse en el poder y afianzar este cartel de narcotráfico desde el poder mismo, sí, en contra, en este caso, de los Estados Unidos. Víctor, algunas cosas para poder enlazarla. Bueno, el tema de la inmunidad, él es miembro del Parlacén, Parlamento Centroamericano. Él hay una petición de extradición por parte de los Estados Unidos y la Corte Suprema de Justicia de Honduras tendrá la última decisión en torno a esto. Dicen opositores que él tiene pudiera generar influencias en la actual Suprema Corte de Justicia porque tiene jueces que obedecen a él. Otra cosa es que su hermano Juan Antonio Hernández, Tony Hernández, condenado en el 2018 a cadena perpetua. A partir de ahí entonces comenzó el cuestionamiento para el expresidente Juan Orlando Hernández. También algunos narcotraficantes han testificado que dieron dinero para la campaña y también se le acusa de que haber permitido filtrar dinero del narcotráfico para actividades políticas. Para que nos oriente, Víctor, cómo esto pudiera perjudicarle al expresidente Juan Orlando Hernández. No, los señalamientos de narcotráfico ya estarán ahí. Los fiscales de Estados Unidos tendrán que demostrar la pertinencia y la contundencia de las pruebas, porque un movimiento como este, indistintamente a lo geopolítico, un movimiento como este de manos ya de los fiscales que se elevan y sustentan una acusación, siempre lo han hecho con contundencia. Entonces vamos a ver en qué momento estos fiscales demuestran el rol activo y señalable para el expresidente Hernández. Ahora, en cuanto a su condición de diputado en el Parlacén, yo he tenido que señalar en distintos espacios que las inmunidades solo aplican para misiones oficiales en cuanto a las categorías de la persona que goza de la inmunidad. Es decir, si él es diputado del Parlacén, solo en alguna misión oficial del Parlacén se le aplica esta inmunidad, porque ni siquiera desde la Convención de Viena, y de hecho es taxativamente expreso así, de que delitos penales de índole penal no tienen salvaguarda a los efectos
de gozar de una inmunidad diplomática en este caso. Así que ningún diplomático del mundo, aún sea inclusive jefe de Estado, goza de una inmunidad que le proteja de cuestiones penales. Por eso, por ejemplo, supone siempre un riesgo que un mandatario en visita oficial tome un vehículo y conduzca a él, porque si se atropella a alguien, si hay algún escenario, ya aquí entonces se tendrá que dirimir. Tú estás procesando penalmente a quien representa a una nación, a un sujeto del orden internacional. Eso es épico. Entonces, sobre esa base, el presidente, el expresidente Juan Manuel Hernández, no tiene ninguna, no tiene impacto el hecho sobre la acusación que tiene, no tiene impacto alguno que sea miembro del Parlacén, porque inclusive el propio protocolo del Parlacén han señalado claramente que solo para asuntos relacionados al Parlacén la inmunidad le aplica, y que sepamos obviamente que lo señalable en su contra no se circunscribe en ninguna función con respecto al Parlacén, y fue mucho antes de haber gozado de la condición de miembro del Parlacén. Esa respuesta, Víctor, es muy importante y creo que la aclaración muy pertinente por asuntos que inclusive se han tratado aquí en República Dominicana con figuras de nuestra política local. Y en ese mismo orden me gustaría saber tu opinión en torno a cuáles consecuencias pudiera tener para la República Dominicana este acontecimiento. Y te lo pregunto, Víctor, porque he leído en redes sociales a sectores interesados diciendo que algo como esto pudiera traer, digamos que, algunos asuntos difíciles para políticos y políticas de la República Dominicana. ¿Es esto cierto? Bueno, sí, siempre es un ejemplo, pero siempre decía desde el inicio, aunque me extendí bastante y tal vez no ahondé sobre ese punto, en la calidad de la democracia en la región esto hubiese sido perfecto que fuera una acusación de los estamentos internos del Estado hondureño. Si hubiese sido una propia determinación de la justicia hondureña haber perseguido esto y haberlo sometido, no a razón de una solicitud de una extradición de un gobierno extranjero, ya aquí obviamente lo que se está viendo es una debilidad de la calidad de nuestra democracia. Ahora, vamos a ver los matices que tejen esto. Él tuvo esta acción bajo un precepto geopolítico sustentado en el establishment de política exterior que gobernó junto con el presidente Donald Trump. Y cambiada la administración en la Casa Blanca, pues entonces se le empiezan a caer todos los escenarios de señalamiento con respecto a su persona. Y aquí lo que yo señalo es, más que al expresidente Medina, al actual presidente Luis Abinader, tiene que actuar de manera transparente y totalmente franca de cara a su quehacer político, porque desde el proceso electoral final de las elecciones en la cual surgió electo, hay señalamientos con relación a participación en narcotráfico, y eso de hecho se evidencia cómo determinados sectores de las Casas Blancas en la administración anterior utilizaron el narcotráfico como mecanismo para incidir políticamente en los estados. Y en el cambio de administración, sobre todo que el presidente Abinader tanto apostó a que Donald Trump se reelegía, y uno de los asesores de Donald Trump era asesor del entonces candidato Luis Abinader, ahí sí es verdad que hay que tener en cuenta este giro que está pasando actualmente en Honduras. Entonces, sobre esta base, yo pusiera la casa en orden, porque ya cualquier otro contexto ahí realmente tendrían que exigirle cuentas a la actual administración en República Dominicana. Víctor, brevemente, vamos llegando al final de la conversación, pero no me gustaría desaprovechar la oportunidad de preguntarte, repito, de forma breve, tu pensar sobre el conflicto en Ucrania. Y te lo quiero preguntar en la siguiente vertiente. ¿Crees que vamos camino
como he escuchado a algunos amigos analistas también de política internacional, hacia una especie de nueva guerra fría, en donde tendríamos un bloque liderado por Rusia y China versus otro bloque liderado por los Estados Unidos de América? He señalado que lo que estamos atestiguando es la redefinición de la condición de la potencia dominante del siglo XXI. Del siglo XX la potencia dominante es Estados Unidos. Ahí no cabe ninguna discusión. Y estas potencias que han sido emergentes en lo militar, en lo económico, en lo comercial, en lo financiero, en la capacidad de su población como mercado en su conjunto, obviamente que buscan disputar esta concepción de hegemónico a los Estados Unidos y por lo menos quitarle potencia dominante y ser entonces potencia en un escenario apolar. Entonces, sobre esta base, lo que estamos viendo es ese reposicionamiento acorde a la condición de cada una de estas potencias. Por eso yo creo que no va a pasar a una escalada militar mayor. Esa decisión obviamente solo está de manos de los jefes de Estado correspondientes, pero no entiendo que las circunstancias tan internas de Rusia como las razones internas de Estados Unidos son diametralmente opuestas y no se alinean para que haya una escalada militar con respecto al territorio de Ucrania, porque sería una suma cero en cuanto a la ganancia de cada quien. Y sí, por esta base considero que solo bastará con una postura de parte del liderato de la OTAN para no avanzar hacia Ucrania y Bielorrusia, y bastaría con que se entendiera que la reacción del presidente Putin ha sido la de salvaguardar sus líneas rojas geográficas para la seguridad de su nación. Víctor. Por eso entiendo, sí. Sí, Víctor, el hecho de la retirada del presidente ruso, pero él le mostró el poder, o sea, le dijo, miren, yo no estoy jugando, ahora yo por un asunto de conveniencia retiro parte de los militares. Esto es algo estratégico, él está dando un mensaje, tanto a Estados Unidos como a algunos otros países que pudieran enfrentarlo ante esta situación. Y lo que dijo Ernesto, que si estaríamos en el inicio de una nueva guerra fría, yo preguntaría a Víctor que sería una nueva entonces guerra fría, no Ernesto, una guerra digital, una guerra tecnológica, no la guerra fría, que era una guerra en otro contexto donde las grandes naciones, específicamente Estados Unidos y Rusia, bueno, comenzaron entonces a sostener una guerra en las artes, en los deportes y en otras manifestaciones. No, la concepción de Guerra Fría, obviamente que es fruto de un debate desde lo jurisprudencial hasta inclusive lo académico, lo científico. Eso todavía tendremos que ver los matices en función a esto, porque la parálisis que tuvimos, por ejemplo, con la crisis de los misiles y la caída del muro de Berlín, todavía esas dimensiones no las tenemos en el contexto actual. Ahora bien, más que digital, sí es un problema totalmente terrenal. Y en el contexto que vemos, Rusia tiene lo que ha hecho es romper en el escenario, en el ajedrez que se está jugando, una estrategia propagandista de Estados Unidos. Nunca habíamos visto a Estados Unidos decirle a sus ciudadanos salgan de un territorio porque tal día Rusia va a invadir. O sea, podrá pasar, estamos en alerta, tenemos que tener cuidado, si pasa, no. Tal día va a pasar esto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es una propaganda de parte de Occidente para incidir en un electorado, en una región como es el continente europeo, que es una democracia representativa directamente por su población. Si la población está debidamente edificada sobre una guerra inminente, pues entonces hay un giro por parte de los congresistas, de los parlamentos, en cuanto a la postura de no moverse en lo militar como hasta el momento han decidido. Y eso entonces es un afán estratégico de los Estados Unidos para cambiar la composición de fuerza en cuanto a la postura de determinados países miembros de la Unión, para que la Unión Europea sí se involucre en el terreno, en la movilización de tropas. Entonces, entendiendo eso, obviamente que esta propaganda se destruye
demostrando lo que ha hecho Putin, ¿no? Tal día que yo voy a invadir, miren mis movimientos, retirándome. Entonces la propaganda de Occidente se cae. Entonces, por eso la reacción de la OTAN y de Blinken el día de hoy es, no, esos movimientos no nos dan confianza. Todavía hay cantidad de militares, están en posición estratégica, es decir, contrarrestan la postura, la movida en el ajedrez que hace, el cambio de fichas que hace Putin, precisamente para mantener una algidez en lo propagandístico, que también es parte del ajedrez de un proceso como este. Bueno, gracias a Víctor Villanueva. Víctor, gracias por haber estado con nosotros. Siempre un privilegio, Vané y Ernesto. Muchas estar gracias. en mi casa. Tratar estos temas tan interesantes, Víctor. Un catedrático, Víctor. No, Víctor es un orientador Sí. del tema internacional. Así es. Tratamos bien el Curioso, tema curioso. de Honduras, del expresidente Juan Orlando Hernández, que está ante una situación de un pedido de extradición por los Estados Unidos, y también la situación de Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Así es. Muchísimas gracias, queridos amigos y amigas, por haber estado en otra entrega de este su espacio, El Tribunal de la Tarde. La invitación queda abierta para que mañana a la misma hora y por el mismo canal estén nueva vez acompañando a este equipo de profesionales. Que tengan un feliz resto de la noche y que Dios nuestro Señor les bendiga siempre.